nuestro programa Bitácora en formato podcast. Esto en el marco de las celebraciones del 10º aniversario de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En este programa se pretende abordar temas culturales y sociales de la mano de expertos. Comenzamos. Mi nombre es Samantha y estoy con mi compañero Manuel inaugurando el podcast Bitácora. En este caso es para mí un placer presentarles a la maestra Jessica Lewinski, la cual es una apasionada en la conservación y restauración del patrimonio cultural. Ella es capaz de brindar diagnósticos, consultas, propuestas y ejecutar tratamientos de conservación y restauración en una amplia variedad de materiales, incluyendo pintura de lienzo, pintura mural, escultura de madera, trabajos en metal, cerámica, papel y documentos gráficos. Además, está especializada en la conservación preventiva y gestión de colecciones. Dentro de su formación académica, ella cuenta con una maestría en política y teoría de las artes, en especialidad en estudios curatoriales de la Academia de Arte y Diseño de Jerusalén. También es licenciada en Conservación de Arte y Patrimonio por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, México. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes que nada, felicidades por el aniversario, 10 años, y supongo que en 10 años han visto pasar muchísimo por la escuela, desde pues, algo que nace a cómo lograr que de ese proyecto salgan restauradores que se tienen que enfrentar con pues, lo que todos nos toca enfrentarnos, ¿no? Problemas en cuanto a patrimonio, sociedad, presupuestos, encontrar chamba, encontrar también cómo pues hacer que otras personas también se sientan apasionadas ante lo que nosotros hacemos. Entonces, pues felicidades, felices 10 años. Bueno, ahorita ya que mencionaban el currículum, queremos preguntarte o que nos platiques cómo fue pasar de estar en México a llegar al Museo de Israel. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues fue un proceso, lo sigo procesando, yo solo llevo en Israel 6 años, fue muy interesante, yo estudié soy chilanga, o sea, soy de México, de la Ciudad de México, estudié en Guadalajara, que pues de repente llegas a otro ritmo de vida, otras formas, otras cosas, bien, mal, padrísimo, la verdad me gustó mucho vivir en Guadalajara y con las personas que estudié y estar en la ECRO, y luego pues acabé de estudiar y lo que pasa es que el programa de estudios de la ECRO, el último semestre es optativo, entonces yo justo estaba viendo, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento mi hermana y mi papá vivían en Israel y entonces me sacaron y dijeron, búscate un programa de conservación en Israel para que aprovechemos y nos podamos tener como un reencuentro familiar. Y yo encontré un programa en Acre, es como una de las ciudades que ha tenido habitación humana por más tiempo, como 5,000 años de habitación continua. Hay un fuerte de las cruzadas, demás, entonces llegué y estuve viviendo ahí. Y pues me tocó convivir mucho con la sociedad israelí y dije, wow, eso está padrísimo. Pero bueno, acabé de hacer mi pasantía, me regresé a México y pues dices, ok, a darle la tesis, ¿no? Eso es lo que el siguiente paso, hay que dar la tesis, hay que acabar. Y la tesis me tardó bastante tiempo y pues ya, como nos pasa a todos en México, pues empieza a trabajar y acabé la tesis y de repente dije, ok, a ver, sí te late, o sea, a mí me gusta mucho lo que es la investigación y el estudio, entonces me puse a buscar una maestría y justo, pues como ya había tenido la experiencia en Israel, encontré esta maestría en política y teoría del arte, que estaba muy afín a lo que era mi tesis de licenciatura y dije, va más por ahí y pues me lancé. Y entonces ya que llegué acá, pues nunca en mi vida no había trabajado y me puse a buscar y como en cualquier parte del mundo, la comunidad de restauradores, somos pocos, somos gente muy intensa, creo yo, y pues tal cual, me empecé a mandar mi currículum a cualquier lugar, o sea, a todos los lugares, y pues estaban muy sacados de onda con mi currículum, por lo mismo de que los planes de estudio en México versus en otros países son muy diferentes, y entonces decían, esta chava nos está inventando cosas, ¿por qué sabe tantos materiales? O ¿por qué viene...? O sea, no, porque ella ha publicado cosas, como que es un enfoque muy diferente y pues bueno, tal cual, o sea, me entrevistaron para
al Museo de Israel y ya, o sea, empecé primero incluso solo medio tiempo y ahora trabajo tiempo completo y no solo eso, o sea, ahora soy restauradora, o sea, en el sentido que me toca también trabajar con la colección, pero también soy la encargada de conservación preventiva, que me toca entonces también redactar muchas de las políticas del museo en cuanto a cómo prevenir pues daños a la colección y cómo manejar los riesgos y las pérdidas que pueden pasar. Entonces también mucho, no tanto de manos, o sea, de agarrar, o sea, manos en acción, sino muchas veces cabeza en acción de cómo activar a una institución para hacer pasos, ¿no? Entonces, pues como que siento que fue algo natural, pero digo, con sus ventajas y desventajas de llegar a Israel. ¿Cómo es la vida ahí en Israel? ¿Qué es lo que más te gusta del país? ¿Cómo fue lo del idioma? Pues el idioma está interesante. Sigo metiendo la pata todos los días, pero está bien. Trabajo también mucho, escribo todo en inglés, que es una ventaja y desventaja, porque debería escribirlo en hebreo, pero la gente es linda y me la perdonan. Y la vida siento que es como, o sea, siento que de repente tenemos estas nociones exóticas. A mí se me hizo raro yo llegar a Israel y yo ser la persona exótica, porque como yo soy de México, o sea, no, y comes tacos, sí, pues sí como tacos, ¿no? Ay, ¿qué es una quesadilla? Les cuentas que entonces es chistoso, porque para mí no se me hace tanto, o sea, yo ser la exótica en un lugar, además, donde todos, o sea, uno llega también como que a encontrar sus burbujas en las que se siente cómodo. Pues yo me siento cómoda en una burbuja de museos, en una burbuja de gente, pues, chida, o sea, entonces pues llegas a lo mismo y entonces no sientes tanto esas diferencias, o sea, claro que hay idioma, claro que hay cuestiones de actitud y demás, pero creo que cuando estás yendo de un lugar a otro, tanto proyectos, o sea, dentro de México, por ejemplo, o a otros países, pues lo que uno procura es tomar las cosas buenas e implementarlas, y las cosas malas, o sea, muchas de las cosas malas, si son malas, pues procura no tomarlas, pero muchas veces también caer en cuenta si algo está mal, qué es lo que lo hace mal y qué es lo que genera ese shock cultural, porque muchas veces el shock cultural es más bien que tú no haces las cosas de cierta manera, pero no viene de dolo o de mala intención. Entonces es como de repente decir, es como en Israel la gente es muy, no es que sea agresiva, pero enseñan mucho su cariño con proximidad, y nosotros en México proximidad un poco más distante, entonces de repente dices, oye, hijo, te sientes un poco y me dices, o sea, no hubo ahí ningún sentido de invasión o agresividad, al contrario, te quieren ayudar y te están ayudando, y entonces cuando vas entendiendo eso, pues lo pones en proporción y dices, ok, mi shock cultural es o cuestiones como, pues en México somos muy formalistas, digo, tenemos el tú y el usted, que está muy bien y que me lleva a mí muchas veces a meter la pata, pero es como una cuestión de contextos, y en Israel pues es mucho más casual. Entonces, incluso cuando estaba haciendo mi maestría, pues tienes a tus profesores y les vas a hablar de profesores y tus profesores bien relajados y tú, ok, sí o no, pero entonces también te lleva a ti a entender como, puedes expresar las ideas de otra manera, a lo mejor algo que sería menos formal, pero también puedes llegar al meollo del asunto más fácil, o en cuestiones de conservación preventiva, o sea, en México también me tocó hacer planes de conservación preventiva y era muy interesante porque siento que en México somos bien buenos en generar estructuras, en generar logística, o sea, en generar logística, somos muy buenos. Fallamos a veces en la implementación, vamos a establecer todos los pasos a seguir, pero a la hora de implementar, a lo mejor a veces fallamos. Y era interesante porque en Israel son muy, o sea, de repente falla la parte de que llegan y dicen, pero ¿por qué quieres hacer planes? Y yo, porque si no planeamos, ¿cómo lo hacemos? Pero a la hora de implementar cosas, por eso es que luego no escriben muchas, pues la logística, porque dicen, ya lo resolvimos, no hay problema, hay mucho ingenio en ambos lugares, o sea, México y Israel son países muy ingeniosos los dos, solo que es de una manera muy distinta. Entonces se me hacía bien chistoso porque me decían, pero ya lo resolvimos, ¿para qué escribimos ahora qué hacer cuando vuelva a pasar? Cuando vuelva a pasar no lo resolvemos. Y yo, no, porque mejor tener planes para que no vuelva a pasar. Entonces era interesante, pero es también, ya que vas entendiendo eso, entiendes cómo puede ser una combinación de las mejores cosas de cada lugar. Y yo creo que o sea, ahora sí que cuando uno llega con buena actitud, pues también la gente te enseña buena actitud, ¿no? Y muchas veces como en el campo profesional o sea, pues es como también estas cuestiones de
no sé cómo se llaman en español, pero soft skills, de habilidades suaves, que es como justamente cómo te relacionas con las personas, cómo comunicas, cómo también escuchas, cómo implementas lo que estás escuchando de una mejor manera para desarrollarlo. Entonces, cuando llegas con eso a un proyecto, pues facilita mucho y también, aunque haya problemas, pues logras resolverlos de una manera pues amena, que es importante, creo yo. Es importante gozar tu día a día y gozar con las personas con las que trabajas, ¿no? Por ejemplo, cuando eras estudiante, ¿alguna vez pensaste en trabajar en un museo? Si era como tu plan de voy para un museo. Y yo, sí. Sí, la verdad que, o sea, no sé qué tan grandes son sus clases en Zacatecas. ¿Cuánta gente son por salón o por generación? Alrededor de 10. Entramos 20 y se va en la mitad. Así va pasando. Pues sí, o sea, también es algo que se me hizo muy curioso porque vas viendo las personalidades de tus colegas y muchas veces también de ahí es de donde vas obteniendo inspiración. A mí me gusta mucho trabajar con comunidades, me gusta mucho pues también el trabajo en campo, pero habían cosas que yo creo que desde la licenciatura era como, o sea, no hay nada como dormir en tu cama, ¿no? O sea, para mí era como, no, pues sí, yo prefiero esa parte institucional. Y digo, tengo muchos amigos y que la verdad dicen, me quito el sombrero, que trabajan mucho más la práctica privada y que para mí era, wow, tienes que organizar tantas cosas para la práctica privada y a mí la parte de la práctica privada, que además es la que menos me gusta, la verdad, es la parte de trabajar con gente, porque pues mucho de eso es tienes que concientizar a tus clientes, tienes que marcar, recordarles cuáles son pues las guías éticas bajo las cuales se rige la conservación, y pues mucha gente te dice, no me importa, yo lo quiero como nuevo, pero a mí sí me importa, entonces como esa parte a mí me cuesta trabajo. Y también pues tienes que hacer todo. Cuando eres práctica privada, pues tú eres tus relaciones públicas, tú eres tu administrador, tu contador, el mensajero, la persona que recoge, todo eso que para mí es como wow, o sea, entonces desde un principio yo decía, me gustan los museos, me gusta la labor que hacen los museos, desde chiquita amo ir a museos, y me gusta también que es algo como que puedes ser lo más rígido que quieras con tus criterios de conservación, porque claro, esa es parte de la función de un museo, comunicar pues qué es el patrimonio, comunicar por qué hay ciertas prácticas que hacemos en torno al patrimonio, es un trabajo pues continuo que dices, ok, no es como de repente cuando te vas a la práctica de campo, que es bueno, 2 meses, pues no voy a estar aquí, aunque suena padrísimo, ahorita escucho amigos que de repente es así como 1 mes, se van a Tulum, y, ay, qué rico, trabajé en la playa y demás, pero como que sí, desde un principio para mí me gustó la estructura cultural, por así decirlo, y pues sí me fui como abocando a eso y yo creo que sí, desde la licenciatura, como decía, qué padre trabajar en campo, pero híjole, de repente no estar en tu cama los fines de semana, no descansar bien, adecuarte a muchas cosas, como que con mucho gusto estoy dispuesta a participar, así si alguien me invita, vente 3 semanas, digo, 3 semanas creo que es mi límite, y luego digo, ya, prefiero mi rutina. Jessica, bueno, dentro de los proyectos en los que a ti te ha tocado, ya sea solo participar o dirigir, ¿cuál ha sido el más complicado y por qué razón? Híjole, es complicado. Déjame pienso. Ha habido, siento que la respuesta de eso siempre va a ser el proyecto actual, ¿no? Porque lo sientes como que ahorita se nos olvida cuando volteamos para atrás muchas de las complicaciones que a lo mejor estuvieron de por medio y muchas de las cosas que no es complicación, nada más es parte de la chamba, pero pues como cualquier trabajo, tenemos, o sea, recursos limitados, recursos, dinero, tiempo, manos, entonces muchas veces es nada más como cuánta tensión estás sintiendo porque, híjole, la exhibición tiene que empezar en una semana y pues tienes que trabajar X número de objetos y eso implica que estén presentables, que estén estables, que pues cada objeto de obra, así que según el sapo la pedrada. Entonces, no sé en cuanto, o sea, como que digo, pues en cada uno tiene sus cosas lindas y sus cosas que las sufres mucho, pero también pues así que pues, sí, o sea, lo que le sacas a cada proyecto. Entonces, pues a ver, lo más complicado, tan.
Creo que lo más complicado que tuve, y no fue por la complicación, fue porque justamente nos llegó una colección en el Museo de Israel, ahorita creo que sigue en exposición, tengo que checar, una colección de objetos Vaga, que es una parte en África, un culto que pues justamente, o sea, en una zona que se pasó a ser más musulmana, entonces hubo mucho iconoclastia, no permitían que se vieran estas imágenes, y entonces pues estos grupos en esta parte de África los escondieron. Entonces un coleccionista que hizo un trabajo impresionante, que años iba a África, convivía con las personas y se fue haciendo esta colección y la prestó la colección al Museo de Israel para presentar estas tradiciones y rituales. Entonces, son muchas esculturas, uno con materiales que, digo, la mayoría es madera, pero de repente tienes que decir cebos o cosas de práctica que pues también es, no sé, pero tampoco está tan registrado. Y lo que lo hizo complicado no fue tanto eso, o sea, básicamente cuando trabajas en un museo y llegan objetos nuevos, hacemos lo que se llama un reporte de condición, que la idea es básicamente recibes el objeto, checas cómo está materialmente en cuanto a su estabilidad, registras todo y te aseguras de que el objeto se va en las mismas condiciones cuando se regresa a su casa, por así decirlo, en las mismas condiciones. Entonces, justamente cuando llegaron estos objetos, decidieron cambiar el formato digital de cómo hacemos los reportes de condición. Entonces, en realidad, o sea, es algo que dices, reportes de condición me ha tocado hacer un montón, sé cómo lo tengo que hacer, pero trabajar con el formato que estaban implementando en esta fase piloto dentro del tiempo fue la parte complicada. O sea, sufrimos porque de repente era, ya quedaron perfecto y no se guardaron. Y tú, no, o sea, no tenemos tiempo, tiene que todo estar listo. Tenemos que además, pues, darles su manita de gato, que digo, o sea, pasarle con un pincel suave, remover el polvo, checar. Había unos que sí tenían algunas fracturas en la madera, en la base, pues estabilizarlos, asegurarnos que los art sanders, los que tenemos un departamento que construye todos los stands para cada una de las piezas, que también pues vengan a hacer las medidas y discutir en conjunto cuál es la mejor forma de presentar el objeto. Todo esto en un plazo de tiempo muy pequeño y que pues el sistema no te está funcionando. Entonces, hazte cuenta, ahí yo creo que fue de lo que más sufrí. Pero a fin de cuentas, digo, en el peor de los casos, si no hubiera funcionado el sistema, no hay nada como pluma y papel y haces un diagrama y registras y demás. Pero era justamente que estamos tratando de implementar y de innovar en el museo, haciendo reportes de condición digitales, que también si el día de mañana la pieza va a otro lugar, pues es muy fácil enviarlo, hacer anotaciones, incluso en PDF Annotator, que puedas agregar comentarios. Pero fue todo el plazo de tiempo con el formato, con el mismo sistema interno del museo, en la base de datos. Esta parte creo que fue la más complicada porque es como la parte vieja con la nueva y no estaba funcionando, pero digo, a fin de cuentas nos salió bien. Y siento que obviamente a lo mejor mucha gente se espera que la respuesta sea algo material, algo aquí que... Pero creo que yo personalmente, que soy más análoga, la sufrí. Nos comentabas que probablemente de las complicaciones con las cuales te enfrentas ahora son de un trabajo actual. ¿En qué estás trabajando en este momento? No, pero creo que o sea, ahorita estoy trabajando, pienso que tengo antes que nada, estoy haciendo un proyecto que es más para conservación preventiva, que es en cuanto al monitoreo de las condiciones ambientales y la calidad del aire, más que nada. Entonces, estoy batallando en la complicación. El museo en el que trabajo, el Museo de Israel, es un museo, como lo llaman, enciclopédico. Esto quiere decir que tenemos objetos desde la prehistoria hasta arte contemporáneo. O sea, estamos hablando de que ahora sí que de millones de años. En el museo tenemos casi 500,000 de objetos en diferentes colecciones, diferentes departamentos. Son Son tres alas o tres secciones del museo. Tenemos la parte arqueológica, la parte etnográfica de tradiciones y vida judaica y la parte de arte, que va ahora sí que desde arte europeo, impresiones, arte israelí, fotografía, 13 departamentos en total, porque también tenemos objetos de Oceanía y África y de las Américas. Entonces es una colección muy vasta.
son como, también incluso el edificio es bastante grande, además de que tenemos 12 edificios que también son parte del museo que no están en el mismo campus, que uno está al lado de la ciudad vieja de Jerusalén y el otro está en el centro de Jerusalén, en una casa histórica. Entonces, pues es una colección muy vasta y cuando quieres tratar de implementar políticas de conservación preventiva, pues tienes que pensar en la logística de cómo funciona toda una institución. Entonces, hazte cuenta, eso está complicado en el sentido de que antes que nada necesitas el apoyo de cada uno. Ahorita te hablé de las salas en cuanto a curaduría, pero pues obviamente también tienes el área educativa, el área administrativa, el área de servicios técnicos, el área de relaciones públicas, todo esto que necesitas que todas las personas de mantenimiento, por ejemplo, que estén al tanto de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, que si estás poniendo ahorita quiero poner algo que las estoy llamando como trampas de polvo. Si estoy poniendo trampas de polvo, que no las muevan, porque el punto es que queremos checar de qué es la composición del polvo que está acumulándose en el museo, cuánto se acumula, si es nocivo para los objetos, pero también para los visitantes. Entonces, la logística de implementar un proyecto así está complicado, pero divertido, porque también te pone retos y dices, ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué estudios analíticos quiero hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué dicen las diferentes teorías o personas que han hecho esto? ¿No? O sea, también, ok, entonces, pues te pones a pensar y luego también es considerar que no es que nada más pones una, ¿no? Pues quieres hacer un mapeo, una encuesta de qué está sucediendo y de repente dices, bueno, ¿cuál es un buen número para empezar en el que tanto mi capacidad me dé, pero también que lo puedas de repente pues también plantear y que te dé resultados? Si yo nada más pongo una muestra, a lo mejor no es suficiente para entender el tipo de polvo o los contaminantes que podemos tener en un espacio. Entonces, ¿cuál es el número correcto de muestras que tienes que hacer y que te den información y que luego a partir de esta información que colectas poder implementar pues algo que mejore el estado, o sea, el estado en el que se van a conservar los objetos y también que la gente no esté en riesgo, ¿no? Entonces, eso está complicado, pero divertidísimo. Y pienso también ahorita que tengo en mi, en mi mesa de trabajo, justo ahorita, el otro día, acabé de trabajar en una pieza de Vanuatu, de Oceanía, que tal cual estaba expuesta sin vitrina y pues está muy bonita la pieza, es como un señorcito que sonríe con las manos extendidas. Y antes de toda la pandemia alguien llegó y dijo, ay, qué padre, y tocó y le rompió un dedo, entonces fue a repararlo y demás para regresarlo. Tenemos eso y unas cuantas piezas de plata de la colección etnográfica que tal cual, nada más como en parte del mantenimiento continuo, que pues pasaron a que les diéramos, les quitaron un poco de polvo y demás para regresarlos nuevamente a son parte de la exhibición permanente. Y creo que eso es lo que ahorita tengo en mi meta, si lo visualizo. Bueno, retomando un poco sobre lo que leíamos anteriormente sobre tu currículum, es bien sabido que por tu formación manejas distintos materiales, pero nos preguntamos, dentro de todos esos materiales que tú manejas, ¿hay algún tipo de obra material que te apasione más trabajar, que digas, no, pues este material me siento muy a gusto, me fascina? Pues no tanto, o sea, yo más bien siento que me fascina el hecho de que de repente tienes retos y que tienes que averiguar qué voy a hacer. Por decir, en el Museo de Israel, en el que trabajo ahorita, tuve ya varias veces que hazte cuenta, hay solo una momia de restos humanos en Israel y pasó por mi mesa, que para mí fue así maravilloso. Y también conflictuante en el sentido que, a fin de cuentas, las llamamos momias porque no queremos decir el cuerpo y cuál es nuestra aproximación y cómo mostramos respeto hacia este tipo de objetos cuando van a ser exhibidos. Pero pues también el reto que dices, ok, tengo aquí restos de 3,000 y cacho de años, estoy viendo un problema, ok, y ponte a leer, o sea, no es como si llegas y dices, en Israel hay muchísimas de este tipo de objetos, puedo hablarle a colegas del museo de al lado y decir, ¿ustedes qué han hecho? Es la única momia de restos humanos en Israel, no le pertenece al museo, le pertenece al Instituto Pontífice Bíblico de Jerusalén, que los hermanos de Alejandría, cuando se abrió el instituto por 1930 y algo, de Alejandría de Egipto, se la mandaron a los hermanos jesuitas diciendo felicidades por este logro, y así es como llegó la momia acá.
y ponte a averiguar. Entonces, pues fue leer, checar, verificar, hacer pruebas, contactar a otras instituciones que sabes que también tienen momias egipcias para ver, ok, estoy viendo esto, ¿te parece? Verificar qué otros estudios podemos hacer, aprovechar la intervención para también contribuir al conocimiento. Entonces, por decir, esta momia, nos aseguramos que cuando llegó, pues encontramos la manera con la curadora, el contacto con la curadora, de poder hacerle una tomografía axial computarizada. Entonces, de repente dices, ok, o sea, es algo, yo podría, que de repente de ahí puedes sacar información, sale una publicación no de nuestra parte, sino de antropólogos físicos que pudieron determinar la edad del individuo, determinar si tenía condiciones previas médicas antes de la muerte, o sea, la causa de muerte no fue determinada, pero información que de repente te habla aquí también de un proceso más enriquecedor y que también te pone en contexto al objeto. Pero yo me acuerdo que de repente dices, ok, estoy viendo, por el proceso de momificación, estoy viendo que hay una resina de tumen que se está tiene craqueladuras, cómo queremos proceder. Entonces, pues fue justamente hacer pruebas, determinar que sí, que no, mucha investigación, pero bueno, enriquecedor. A mí me gustan ese tipo de retos y no, o sea, es en cuanto al reto del material. Muchas veces nos pasa cuando estudiamos conservación que llegas y dices, pues cerámica, pues ya más o menos sabes que con cerámica qué material es, pero igual es cuando llegas a la parte que no sabes y cuál es el reto. Entonces, por ejemplo, en el mismo laboratorio, yo trabajo en el Museo de Israel, perdón que haga así como el paréntesis, hay 7 laboratorios y está dividido por material. Entonces tenemos un laboratorio que es de papel y documentos gráficos, otro de pintura de caballete, otro de textiles, otro de madera y acabados en madera, de escultura policromada, por así decir, otro de material inorgánico, otro que es exclusivo para los rollos del Mar Muerto, y yo trabajo en el laboratorio de metales y material orgánico. Entonces, por eso es que llegó la momia a nuestro laboratorio y ok, pero también nos llegan otras piezas. Entonces, por decir, el último año tuvimos una escultura de arte pues, contemporáneo de un artista que se llama Janine Anthony, que son 2 bustos de la imagen del artista, que uno es de jabón y otro de chocolate. Y llegaron cada uno por sus circunstancias, pero de repente es también pensar, ok, la pieza de jabón, que es un busto tal cual, tamaño humano, o sea, son 2 bustos que hizo el artista, se llama Lick and Lather, que es como lamer y enjabonarse, y es un artista que juega mucho con, feminista, juega mucho con el rol de la mujer, cómo la vemos en sociedad. Entonces, pues el jabón tal cual, se bañó con su propia imagen, y el chocolate pues se lamió a sí misma de chocolate. Entonces pues los exhibes juntos. Y el jabón, supongo que han visto de repente, ¿no? Que de repente llegas al baño de visitas de alguien y que está el jabón, la barra de jabón que no han tocado en 10 años, y que tiene grietas, porque el jabón se seca. Entonces tienes una escultura, tamaño casi humano, de jabón. Pues, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Entonces, una de estas grietas hizo que al momento que llegaron a levantarla, se quedó la base. Y pues llega a nosotros con el pánico que hacemos. El pobre Alexander me contó incluso que después de eso sintió que su corazón le faltó un brinco. Me dijo que después de esto, o sea, ya la llegó, pues haces lo que haces en esos momentos, haces un reporte de daños, verificas qué se hace, es pieza del museo, o sea, no es que tienes que llamar al seguro ni nada, y pues vas a intervenir. Pero me contó que después de eso, al día siguiente, se fue a hacer un electrocardiograma para asegurarse que todo bien. Y yo, ay, no, porque sí, o sea, a nadie le gusta saber esto, pero es algo normal, es parte del deterioro natural que le va a pasar al jabón. Obviamente aquí pues, no es el jabón del baño que les digo que se imaginen, pero sigue siendo un objeto. Entonces, por decir, los retos de cuando llega esta pieza, dices, ok, o sea, tenemos adhesivos, como se separó de la base, pues necesitas un adhesivo suficientemente fuerte, porque antes que nada, estructuralmente, quieres que la pieza pueda, pues ahora sí que estar parada y estable, que no se vaya a caer. Pero también dices, ok, tengo adhesivos en base solventes y tengo adhesivos a base de agua, cada uno con sus ventajas y desventajas. Quiero que mi intervención, por si cualquier cosa sea retratable o removible,
Entonces, ¿qué te conviene hacer? Y de repente dices, ok, todos mis adhesivos que a lo mejor van a ser solubles en agua, pues el jabón es soluble en agua, ¿qué me conviene, qué no? Entonces, pues de repente es así, tal cual, fuimos a comprar el equivalente del jabón sote acá, a hacer pruebas, a ver, vamos a pegar, vamos a ver qué funciona bien, antes de siquiera tocar el objeto, y también sabiendo que pues este es un proceso que va a continuar, el jabón se va a seguir resecando, entonces necesitamos algo que también, o sea, que sea compatible, pero que no me vaya a dañar a futuro, demás. O sea, entonces a mí esa es la parte que más me gusta, cuando de repente dices, ok, vamos a pensar qué hacer. Y entonces en cuanto a materiales, pues esos son los retos que a mí me gustan, que de repente dices, ok. Y así Disculpa, una duda. Y respecto a ese proyecto, ¿ya resolvieron esa problemática sí, de conservación? sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la solución? Pues acabamos tal cual, adherimos con un adhesivo que se llama Lascaux. Ujú. Digo, hicimos muchísimas pruebas, fue lo que dijimos, ok, resulta bien, es bastante flexible también en caso de remover, tenía la ventaja que también lo puedes disolver en alcohol, entonces que no, digo, sigue siendo polar, pero menos polar que, digo, tenía sus ventajas, y resanamos, o sea, completamos parte de la imagen y también hicimos muchísimas pruebas, pero acabamos usando cera microcristalina para resanar, y perfecto. La parte de chocolate, que esa no me tocó a mí trabajarla, le tocó a otra colega. Este fue un reto todavía más grande, pero le quedó, la verdad, muy, muy bien. La acabó haciendo, reconstruyendo parte de la base con resina epóxica, haciendo una separación entre el chocolate y la resina. La verdad que dices, es muy padre eso también, cuando puedes trabajar con otras personas y que puedes admirar su trabajo y que les puedes aprender y que puedes llegar a decir, wow, porque es eso, o sea, trabajamos con objetos que son tan únicos que no es que dices, se te rompió y esta es la fórmula, esto es lo que tienes que hacer. Cada restaurador que hubiese llegado a ver ese objeto, a lo mejor hubiera llegado a otra solución y es válido. Lo importante son esos pasos conceptuales que te llevan a decir, ok, esto y esto, y ok, esto es lo que resultó. Muchas veces a lo mejor coincidimos en el resultado final o en la forma operativa de cómo hacemos las cosas, pero cada persona pues, también lo hace con herramientas que se sienta a gusto y con sus límites. Y también eso es importante, que también hay veces que dices, hasta aquí llego yo y también es una conversación no solo entre restauradores y objetos, sino también con otros departamentos y otros actores culturales que están involucrados. O sea, tienes pues al curador, el personal de registro, al público, al artista. Aquí por decir esta pieza, pues la artista sigue viva y la contactamos obviamente a decirle, esto nos pasó, ¿qué recomiendas? ¿Qué demás? O sea, entonces, pues sí, fue un diálogo, estuvo divertido. Bueno, y a nivel conservación, mencionabas que dicha obra como que sufría un proceso de deshidratación. Para estabilizarla tuvieron que modificar las condiciones medioambientales del lugar o en ese aspecto, ¿cómo se manejó? Pues bueno, no sé deshidratación, pero sí, pero no, nada más pero pues tenemos la ventaja que pues sí, el museo tenemos condiciones medioambientales controladas, que de hecho ahora sí que me toca hablarle al ingeniero del museo a ver cómo vamos con el mantenimiento o si hay fallas, entonces checamos también en las bodegas. Entonces, pues la ventaja es que realmente las condiciones en las que ahorita la pieza está es bastante bien. Decidimos, en este caso, agregar un paso extra, viendo que ya hay un proceso de degradación un poco más avanzado, y entonces se construyeron cajas que tienen, pues ahora sí que las condiciones del museo están bien, pero cajas que puedan amortiguar aún más estas fluctuaciones naturales que pueden suceder. Entonces, agarramos unas cajas de archivo de plástico inerte y se les agregó además otro material insulante, sí, insulante, para que sientan menos las fluctuaciones con Marble Seal, y entonces eso fue lo único que se agregó. En realidad las condiciones están bien y pasa mucho con colecciones de arte contemporáneo, que es justamente ese mitigar y esa parte también pues de qué mitigas y también cómo vas logrando aceptar ciertas pérdidas que son inherentes. Por ejemplo, hay otra pieza que nos tocó trabajar de Richard Long, que él trabaja mucho con bloques
o sea, tierra. Agarra, hace bloques y trabaja mucho con la tierra del lugar donde está. Es un artista que hace muchas conexiones con el contexto, pero también con el tiempo. Por decir, algunas de sus piezas es que se fue a un campo a caminar y caminó en una franja, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Después de caminar, dio 3 pasos atrás y tomó una fotografía de lo que le pasó al pasto en el que caminó. Obviamente se ve cuál fue donde caminó, entonces su obra es esta modificación que él hace al paisaje, que si tú regresas al día siguiente, pues el pasto ya está paradito y gozando del día, ¿no? Entonces es un artista que viene con este tipo de ideas y tenemos, solo que ahorita no está expuesto, pero un círculo de bloques de tierra. Y pues tal cual, es tierra pisonada, entonces pues sí está más compacta, pero sigue siendo tierra sin ningún consolidante, sin ningún cementante, que él fue, parte de su trayecto, como les digo, tiene muchas obras de que recolectó una piedra cada kilómetro y entonces luego expuso todas las piedras de cada uno de los kilómetros de su caminata. Entonces tenemos este no es el caso, este es un círculo de tierra que fue y sacó tierra de un lugar y la puso en otro lugar. Y tenemos este círculo de bloques que pues no tienen cementante, es tierra. Sabemos también que ahí la intención del artista es ver parte del proceso del tiempo y ver parte de esta degradación de materiales. Entonces nosotros llegamos a la hora de recolectar, pues de repente empieza a ver que hay bloques que a lo mejor pues se empiezan a disgregar más. Es una pieza que también, la parte en cuanto a intención del artista, no recuerdo ahorita cuántos bloques son, o sea, el artista, las instrucciones del montado de esta pieza es que haces un círculo con cierto diámetro y empiezas a poner los bloques alrededor. Y el artista incluso desde un principio mandó bloques extras, sabiendo que hay ciertos bloques que se van a perder y que los vas a reemplazar. Entonces, en el momento que removimos esta pieza en cuanto a cambios de galería y rotación, pues empezamos a ver esto y nos cuestionamos si vale la pena consolidar algunos de estos bloques para extenderles un poco su vida museística y pues entonces son justamente estas cuestiones, si nos conviene hacerlo o no, o yo puedo consolidar a lo mejor incluso con un consolidante que ya el bloque no se va a desgregar, pero si yo hago eso, estoy dañando la pieza, estoy respetando la intención del artista, porque queremos también parte de esta degradación. Entonces muchas veces es controlar las condiciones nada más para mitigar el riesgo y mitigar los daños, y mitigar las pérdidas, pero no necesariamente detenerlas completamente o revertirlas. Muchas veces hay muchas consideraciones de por medio que tenemos que considerar y entonces las vas sopesando y vas diciendo, bueno, cierto hoy, en cuanto al conocimiento que tenemos hoy, en cuanto al diálogo que tenemos entre colegas y esto es lo que nos pareció adecuado. Entonces, por decir, en este caso hicimos nuevamente, lectura, consolidantes, qué se podía usar o no, evaluamos la condición de los bloques y decidimos que, ¿sabes qué? De momento está bien, en las condiciones está bien, nada más envolvimos cada uno de los bloques y nos aseguramos que nuevamente el almacenaje de las cajas sea un poco más duradero para que mientras estén ahorita almacenadas no pase nada y ya veremos en el caso, cuando se vuelva a exhibir la pieza, nuevamente se checará con las notas que hicimos si ha habido más degradación, a qué nivel, y considerar si necesitamos entonces en ese caso hacer otro tipo de pasos, que puede ser que el otro paso nada más es decir, bueno, en esta ocasión a lo mejor nos conviene poner un lindero para que la gente se acerque menos, no que queremos que la gente toque, pero también entendiendo, o a lo mejor otra cosa, o a lo mejor sí poniendo un consolidante, pero a ti, creo que cada pieza pues te da siempre estas formas, o sea, te da material para pensar y para también cuestionarte a ti mismo si vas bien, si vas mal, si te sientes a gusto, si sientes que estás haciendo lo máximo que puedes, etcétera. Es muy increíble porque veíamos en clase justamente que el arte contemporáneo, eso es lo problemático, pues, porque quieres conservarlo, pero también la intención del artista hay que conservarla. Quería preguntarte creo que era inevitable hablar sobre el COVID. ¿Cómo ha sido trabajar en esas condiciones con una pandemia? Pues yo fui afortunada en el sentido que fui del personal esencial. Cuando nos mandaron a todos a nuestras casas, fue así como, yo creo que ahora sí que no importa en qué lugar del mundo estemos, todos de repente manejamos estos niveles de incertidumbre, que algo que sí he recalcado en varias conversaciones que he tenido
con varias personas, es como, o sea, yo estoy sorprendida de qué tan rápido se nos olvida los niveles de incertidumbre, ¿no? Entonces yo llego y digo, es que la incertidumbre que yo sentí en marzo del año pasado versus la incertidumbre que siento hoy en día, hay incertidumbre, pero son incertidumbres muy distintas y que te llevan a pensamientos y sentimientos muy diferentes. Entonces, sí, o sea, también creo que es importante tenerlo. Entonces, también como las acciones que tomamos en el primer encierro, en el segundo encierro, en el tercer encierro, pues también van cambiando con con estos niveles de incertidumbre y estos no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues nos mandaron a todos a nuestras casas y pues entonces pues empieza justamente, ¿no? Hay caos y ¿qué hacemos todos tratando de reorganizarnos? Y justo la primera semana me habló mi jefe, me dijo, yo, o sea, evalué de qué podemos hacer, me dieron chance de esto, yo te considero a ti, tú estás dispuesta a venirte, o sea, venir a trabajar, ya que atendamos a la colección, y yo, sí, o sea, además así como que todavía hasta lo cuestioné, y me acuerdo que, pues, ahora sí que mi gente cercana a mí, así como diciendo, no, por favor, sí, o sea, todos diciendo, por favor, sí, porque tu mente es una mente que trabaja mucho, te va a hacer bien, yo soy muy, muy de la idea de que la actividad es enemiga del pensamiento, y yo, buenísimo. Entonces, pues, es llegar al reto de, tenemos una colección, como les dije, bastante vasta, ¿qué podemos hacer? Pero incluso muchos de los pasos que hicimos, ahorita que los veo para atrás, dices, es que claro, es ese tipo de incertidumbre. De las primeras cosas que hicimos fue armar un kit de emergencias que estuviera en el museo en caso de que el día de mañana no podemos llegar, que alguien pueda llegar, hay una emergencia, que podamos dar indicaciones telefónicas de cuáles son los pasos a seguir, pero también teniendo en el entendido que por lo general cuando digo, a mí me ha tocado ya preparar otro de este tipo de kits, pero siempre asumes que la persona que va a llegar es un restaurador. Entonces puedo poner ciertas herramientas que un restaurador ya las va a conocer y no tengo que ni siquiera etiquetarlas. O sea, le puedo decir, oye, agarra esto y ya. Y de repente dijimos, ok, y si no es un restaurador, y si mañana cierran carreteras, si mañana esto, entonces fue hacer también como una ingeniería al revés, de qué podemos llegar a requerir, cómo podemos etiquetarlo y cómo podemos dar instrucciones en caso de que mañana no podamos llegar. Entonces, eso fue de las primeras cosas que hicimos. El segundo paso fue, ok, todo lo que ahorita vemos que puede ser fotosensible o puede acumular polvo y demás, lo cubrimos. Fue hacer también como rutas de que, ok, ¿qué vamos a checar todos los días? Como les dije, es un museo muy grande. No implica que yo todos los días entro a ver cada una de las bodegas cuando llego al museo, porque pues, también tengo que hacer otras cosas, pero por lo general implica, sabes que de entrada va a haber o el curador o el asistente del curador o el PMO, que es como la persona de cada departamento que le ayuda a los curadores. Entonces, alguien entró, incluso de que si hay algo chiquito, pues alguien ya anotó, hubo un ojo, una llamada, y de repente era de las como 400 personas que trabajamos en el Museo de Israel, solo nos quedamos 40. Entonces, pues cambia mucho y entonces hicimos rutas de cómo vamos a verificar físicamente el estado de la colección, cómo vamos a checar qué está pasando en cada lugar y controlarlo. Entonces era, ok, vamos a hacer estos pasos, cómo comunicamos. Y después de eso fue, ok, ahora podemos también, ya que vimos que todo está estable y que entramos como en un tipo de rutina, empezamos también a hacer limpiezas superficiales de la parte de exhibición, que muchas veces tienes horas más limitadas de trabajar en la parte, ahora sí que superior del museo, no en la parte de oficina, porque por lo general tienes público además. Entonces, pues hicimos como una limpieza superficial y ahora sí que un mapeo general también, o sea, verificamos qué están, pues este es el momento de que este stand no está funcionando de igual manera, podemos hacer una nueva forma de montaje, hacer otro tipo de notas que estábamos viendo, ok, está mal, y hacer como planes de trabajo para futuras, pues, así que para el futuro, sabiendo que pues a lo mejor el ritmo de trabajo va a ser diferente. Y también implementamos, así dijimos, ok, vamos a empezar a anotar qué tipo de planes y proyectos podemos hacer, considerando si el día de mañana nos permiten que vengan más colegas, si podemos reorganizar tal bodega, si podemos limpiar esto, si podemos hacer rehousing. Uno de los proyectos, tenemos una colección de estudios de juguetes que en realidad recibe el trato de bodega, pero no es lo mismo que una bodega de la colección, y era un espacio que siempre la estábamos checando, pero nunca habíamos entrado a ver. Entonces
yo aproveché y dije, este espacio nunca recibe tanto cariño y amor de los restauradores, y entonces tal cual, hicimos ahí una limpieza y un reacomodo más intensivo, y bueno, las cosas que salieron ahí, unas joyas, es una colección de juguetes, ahora sí que de todo o sea, todos de repente nos daba la nostalgia, mira lo que salió en la diversidad de materiales y la diversidad de lugares de donde vienen estas piezas, que también incluso para casos de, mira, cuando haces un mal almacenaje, cuando tienes este material con este material, eso es lo que puede pasar. Cuando tienes degradación de materiales naturales, o sea, muchos de los primeros plásticos que se desplastifican y que llegan y están un poco chiclosos al tacto, y entonces de repente decir, ok, esto, ¿cómo lo vamos ahora a poner aquí? Es una colección de estudio, ahora sí que también para el restaurador, muy interesante. Entonces, eso fue parte de lo que hicimos. Y también una parte que también difícil, o sea, en el sentido de que pues también quieres saber cómo están tus colegas, cómo está la moral y el ánimo en ese sentido. Ver que, entonces, en ese sentido sí fue también un poco pesado porque la comunicación también me dices, híjole, o sea, quiero preguntarte esto, pero no te voy a poner a trabajar porque no estás trabajando, pero me gustaría que estuvieras trabajando. Pues también eso sí estuvo más pesado. Y bueno, ya ahorita o sea, de buena fortuna además, ahorita ya como que nuevamente estamos trabajando, obviamente cambió la estructura, muchas de las exhibiciones que a lo mejor estaban planeadas, pues ahorita no están planeadas para la misma fecha, esto nos da chance de trabajar a lo mejor con piezas de la colección permanente que muchas veces dices, bueno, cuando acabe la exhibición ya nos ponemos a hacer esto, pero después de esa exhibición va a llegar otra exhibición. El plan que les comentaba, por decir, del manejo del control de la calidad del aire, pues justamente fue también en ese momento, o sea, una de las primeras cosas que dije, y ahora puede que ya no me salga por misma cuestión de tiempos y planear y demás, era, bueno, cómo afecta también el público, los visitantes a la colección y poder hacer un comparativo de qué tipo de polvo tengo cuando tengo público y cuando no tengo público. Y de ahí determinar, mira, mucha gente sí, de hecho, ilegalmente me está metiendo aquí su comida al museo, ¿no? Es el tipo de partículas que estoy viendo, ver cómo afecta, ver también, obviamente, muchas veces el polvo que llega al museo es de nuestras prendas, demás, pero ahora ya estamos abiertos, no con la misma cantidad de personas, entonces era también como ver estos contrastes y ver también cómo podemos, pues, mitigar algunas de estas cuestiones. Ahorita que mencionas otra vez el proyecto actual de la calidad del aire, ¿cuáles han sido los retos más grandes? Por ejemplo, sí, ¿cuáles son las cosas que esperabas que no están pasando? Por ejemplo, ya con lo del COVID que nos mencionabas, todo. En cuanto, perdón, es que, a ver, repíteme, en cuanto a este proyecto, en general en el museo o... No, en general, bueno, habías mencionado que ese es un proyecto estabas investigando la calidad del aire en el museo y ahorita ya cambió, por ejemplo, ¿el proyecto cambió o se pospuso? No, más bien habíamos dicho, ok, queremos verificar que el proceso que estamos viendo aquí es del objeto y no del stand o de los materiales de exposición. Nosotros, mucho del trabajo, como decía, no es solo lo que dice el conservador, sino es la conversación que va a suceder entre nuestro departamento y otros departamentos y cómo encontrar soluciones. Entonces, por decir, con los diseñadores, tenemos reglas que dices, si es o sea, por decir, vamos a decir, no conviene usar masonite o triply para construir dentro de una exhibición, pero lo mismo que sabemos que va a haber vapores que a la larga van a salir y pueden dañar el patrimonio. Muchas veces decimos, bueno, es una exhibición por 2 meses, nuevamente lo que les decía es mitigar el riesgo. Si es para 1 año o más, vamos a decir, no uses este material, procura usar esto, procura usar este tipo de materiales que hayan sido pintados, estas pinturas no. Entonces, mucho de ese trabajo sí lo estamos haciendo. Habíamos empezado a hacer, una colega en el laboratorio, hacer pruebas ODI en los materiales. Las pruebas ODI es cuando agarras cierta cantidad de materiales y las pones en el horno con agua, por decir, y cupones, uno de plomo, uno de plata y uno de cobre, y ves qué productos de corrosión crecen en estos cupones. Entonces puedes saber si el material a largo plazo, haces como un envejecimiento acelerado en el horno, y si a largo plazo este material va a ser nocivo o no.
porque cada uno de estos, los agentes o sea, los productos de corrosión que vas a ver en los cupones te van a indicar otro tipo de contaminante. Y entonces te da una idea. Entonces hacemos este tipo de pruebas, sobre todo con materiales locales, porque mucho de esto existe en línea y en la comunidad de conservación, que muchas veces dices, ¿alguien más ha usado este tipo de plástico? Y alguien te dice, sí, yo, o ya pasó, si alguien más ya le hizo esta prueba. Entonces habíamos empezado nosotros a también hacer pruebas, sobre todo con materiales que solo encontramos en Israel, porque muchas veces Israel es como una isla en ese sentido, o sea, muy comunicado, pero no, o sea, todo lo que tenemos que traer en cuanto a conservación, materiales y demás, pues llega del extranjero, y esto implica que de entrada cualquier cosa que vas a construir, pues los costos ya tienes, solo el envío ya te salió más caro. Entonces, asegurarnos de qué materiales hay y que podamos usar, pues también, o sea, ser sustentables también en ese sentido y también apoyar, pues, a la producción local. Entonces, habíamos empezado a hacer algunas de estas pruebas y checar, pues si es esto, si es el objeto, pues el objeto no lo puedo cambiar, pero si es el stand o la tarima que habían construido previamente, eso sí podemos pedir modificaciones, y muchos también andar checando y reevaluando. Entonces, ya habíamos hecho algunas de este tipo de pruebas en vitrinas que teníamos dudas, y de repente dijimos, o sea, hagamos algo a lo mejor un poco más, que no sea la vitrina aquí, la vitrina allá, sino vamos a, en vez de andar como, o sea, apagando bomberazos, mejor hagamos un plan de saber en dónde va a estar el siguiente incendio y prevenamos, o sea, vamos a no tenerlo sabiendo que este puede ser el problema o este otro. Entonces fue más bien como en ese sentido. Y, o sea, de ahí fue como empezó. Entonces ya habíamos hecho este tipo de pruebas que es como para checar este tipo de contaminantes, pero luego dices, bueno, si ya me voy a meter al mundo de contaminantes, ¿qué otros contaminantes puedo tener? Y entonces dijimos, bueno, tienes partículas, tienes vapores, tienes esto, y fue la idea de, ok, vamos a hacer entonces un mapeo general de todos estos factores, incluyendo también como cuál es el flujo del aire en el museo, cómo podemos ayudar, y también cosas que, como dije, es importante la parte sustentable. Si yo puedo llegar a decirle a mi ingeniero, puedes dejar de batallar, si jugamos un poco con los rangos de la humedad relativa o jugamos un poco con los rangos de temperatura, tanto le ahorramos al museo dinero, pero también hacemos que el sistema funcione de manera más eficiente. Entonces es una situación en la que todos ganamos y en la que además todas las personas involucradas tenemos el mismo objetivo, que es, pues ahora sí que salvaguardar el patrimonio y estos bienes culturales para gozarlos el día de hoy, pero también para generaciones venideras. Entonces es como, pues sí, por ahí. Bueno, tengo 2 preguntas más. Sí. Una es, ¿qué opinas de la ciencia y en la restauración y de la participación de la mujer en la restauración? Sí, a ambas. Sí. Ciencia creo que es muy importante, y siento que lo más importante más que nada es que las decisiones de conservación sean informadas. Creo, y esto es así como yo personalmente, siento que en algún momento el debate llevó, o sea, yo creo que la parte de la ciencia, yo soy muy de la ciencia aplicada a la restauración, pero es eso, es ciencia aplicada. Y en algún momento pasó a ser este debate que digo, y creo que es muy importante tener al científico conservador que nos ayuda y nos echa la mano, pero en algún momento pasó a haber como un desconecte en el que tampoco las habilidades y las las habilidades del restaurador pasaron a ser dejadas de mano, y de repente el restaurador, que conecta muchísimas cuestiones de información, fueron un poco relegadas porque de repente era, bueno, es que tú a lo mejor sabes, pero sabes cómo pegar, déjame hablo con el conservador, o sea, con el científico conservador. Y es cuando dices, no, espérate, o sea, yo también sé ciencia, no a ese nivel, pero yo la sé aplicada. Entonces, siento que tenemos que tener cuidado porque de repente este debate en el que todo el mundo está como luchando por su territorio y su campito, pues de repente ese debate no se está dando, y lo veo que pasa bastante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante, pero creo que es muy importante que se dé la comunicación, porque en el mismo sentido de repente pasa que el científico está tan
acostumbrado a ver esta muestra, que se le olvida el contexto, se le olvida la parte histórica, se le olvida la parte de uso, se le olvida cómo anclarlo a toda esta otra cuestión social y patrimonial, que digo, tampoco es que el restaurador lo sepa todo, por eso es la parte interdisciplinaria, que es muy importante, o sea, por eso vamos a también trabajar con sociólogos, con historiadores, con curadores, con otras personas que estudian, pues ahora sí que estos bienes, pero sí, yo soy súper fan de la ciencia y creo que es importante y siento que lo más importante es que nuestras decisiones estén bien informadas, que no nada más sea como, a mí me late, es como, ok, y incluso si es, a mí me late, nada más cuestiones, ¿por qué te late? Y puede ser que sí, o sea, a veces muchas de las cuestiones que acabamos haciendo se nos olvida, pero sí es una cuestión de gusto. Dices, a mí me gusta más esto. Me acuerdo que cuando trabajaba en el MUNAL, estábamos haciendo un proyecto de registro y de repente caí en cuenta que las fotos que me estaba dando el fotógrafo estaban bien bonitas, padrísimas las fotos, pero colores saturados. Y dices, claro, o sea, yo amo en mi Instagram ver colores saturados, pero la obra no está así. Ese barniz no me deja ver estos colores así de saturados. Entonces, era nada más como decir, a mí me gustan tus fotos, pero necesito que me tomes fotos más realistas, ¿no? O sea, más de lo que estamos viendo. Y nos reíamos los dos porque era claro, es que sí, estaría bien padre esta obra con colores más intensos, pero no implica que lo sea. Y en cuanto a la parte de mujeres, pues yo soy una, creo creo que es importante, pues también este enfoque pues, de más inclusión, más paridad, más, pues también más pues están más atentos también a otras opiniones y en cuanto a la diversidad, ¿no? A mí, justo el otro día estábamos hablando en cuanto a identidad, eh, que a mí siempre se me hacía muy curioso cuando estaba en la licenciatura, que siempre es muy fácil hablar de la identidad de una comunidad, y siempre es esta comunidad que está en la sierra, y es un grupo pequeño, y y entonces hablas mucho de, bueno, es muy importante salvaguardar estos valores y la comunidad y la identidad. Y yo decía, ok, yo no tengo estas cosas, yo crecí en una ciudad y amo el contexto urbano, pero sé que tengo una identidad y sé que tengo ciertas, no solo una colectividad, sino varias colectividades. Y es muy importante ver también luego cómo, pues ahora sí que cómo se dan estos diálogos y qué opiniones hay, cómo la gente lo vive, cómo se identifica y qué son esos valores que que ve representados en el patrimonio, con los que se comunica y con los que ciertas historias diversas pueden estar ahí presentes y que también deben ser contadas estas historias. Entonces, pues sí, o sea, creo que entre más historias y más diálogo haya en cuanto a nuestros objetos, pues más enriquecedor, pues el diálogo social que hay, más allá de la acción de conservar, sino este diálogo social en el que de repente entiendes al otro y te entiendes a ti mismo a través de entender al otro, pues es un proceso muy rico y divertido. Muy bien. Bueno, Jessica, quería hacerte un par de preguntas. Bueno, yo creo que van enlazadas una con otra. ¿Cuál ha sido la diferencia en la práctica del restaurador en Oriente y en el Occidente? Y aunado a ello, quiero agregar la diferencia de la implementación de los medios o instrumentos tecnológicos en ambos sitios. ¿Tú qué diferencias puedes notar en ello? Eh, pues ahora sí, ventajas y desventajas del ámbito de conservación. Como decía, somos muy pocos en Israel, en México y en el mundo, no somos tantos. Entonces, es una comunidad chica y hay mucho diálogo. A mí se me hizo muy interesante cuando yo llegué a Israel, digo, en el museo en el que trabajo somos 20 restauradores y es el complejo más grande de Israel. O sea, nada más les doy el contexto que la Asociación de Restauradores de Israel somos creo que 120 restauradores, no somos tantos. Entonces, lo que es interesante es que cada quien estudió en otro país y en otro año y con otras ideas. Entonces, de repente, cuando llegué a Israel, me sentí como en una pequeña ONU de conservación, porque claro, hay cosas
que de repente pues todos salimos de la misma escuela o con nuestros mismos colegas y entendimos o malentendimos, o sea, como muchas veces digo en México, mi deformación profesional es conservación, porque ahora entro a un museo y no es que en automático, o sea, en automático estoy viendo cómo está la iluminación y cómo está esto, es una deformación profesional esa visión. Entonces, muchas veces el diálogo que tienes con tus colegas a lo mejor es la mala interpretación o la buena interpretación de una misma teoría, pero de repente cuando sales un poco y te toca tener estas conversaciones con otras personas, es interesante porque de repente dices, ustedes hacían esto, nosotros hacíamos esto, y cómo lo conjuntas. En México, la ventaja es de que a mí me gusta mucho la comunidad de restauradores en México, y no solo eso, como le decía yo a alguien, muchas veces cuando yo tengo que hacer trampa, que se me olvida cierto material, a qué porcentaje lo usaba, es cuando sé que esa pregunta no lo voy a hacer a lo mejor en el foro internacional, porque en vez de que me contesten, sí, a lo mejor te conviene usar paraloid al 10%, me van a decir, ¿tú quién eres? ¿Dónde estudiaste? Todo esto, y tengo la ventaja que en México ya saben, entonces de repente se me olvidó, ¿lo hacían al 10 o al 15? Y me contestan en automático. Pero aquí también ha habido muchas cuestiones interesantes, que de repente dices, no, pues yo hubiera usado este material, no, yo hubiera usado este, y como les decía antes, o sea, no hay una solución, las dos son válidas y nada más entender la lógica detrás, y a veces también encontrar así como, ustedes hacen eso, o sea, de las cosas más chistosas, que no sé si ustedes también utilizan, pero yo sé que tanto en la INCRIM y también en la ECRO, de las primeras cosas que te piden es una azucarera para tus hisopos, ¿no? Para guardarlos. Y yo llegué aquí con mi azucarera, o sea, y todos así, ¿qué es eso? Y yo, pues es una azucarera, y así como, ¿para qué? Y todos, wow, y dices, claro, o sea, son soluciones muy chistosas, muy prácticas para algo, que dices, si no tenían una azucarera, como mucha gente agarra un frasco, le hace un hoyo en la tapa para quitar la parte de algodón de tu hisopo, y que también funciona, y de repente este tipo de cosas. Entonces hay varios tips que he aprendido aquí de colegas, que de repente, wow, así como que te explota la mente, pero son cosas sencillas, cosas que incluso hay algunas que han sido publicadas, otras que no, pero ese diálogo, por ejemplo, una colega implementó en una de las colecciones que nos llegó el registro de los objetos basado en un paper que leyó, en el que imprimes con una impresora de láser en papel de alta calidad los números, y luego les haces un baño en Paraloid, y luego entonces básicamente es poner el número sobre el objeto con un poco de solvente y ya queda. Y tú así como, wow, es maravilloso, súper sencillo, y no, o sea, yo a lo mejor hubiera hecho 3 pasos más, pero pues ambas son soluciones válidas para diferentes contextos. Obviamente no para todos los objetos, hay objetos que a lo mejor no quieres ponerles el número así, a lo mejor quieres una etiqueta de papel con un hilo de algodón, o sea, hay varias formas, pero el hecho de que hay cosas que no se den por sentado o asumidas, o incluso a veces materiales, como les decía, yo me acuerdo que cuando tuvimos colegas que vinieron de Colombia a la ECRO, y nos contaron que, por decir, en Colombia es muy difícil conseguir acetona. Entonces ellas veían muchos de las veces que usábamos un proceso con acetona y era, ¿pero por qué acetona? Y claro, en Colombia es muy, muy, muy difícil conseguir acetona. Entonces, de este tipo de cosas que era interesante, más allá del hecho de que no tenían ellas acetona, que nos contaban cómo hacían las cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer con acetona. Entonces, a veces es también importante verificar estas prácticas. O sea, también en cuanto, por decir, en México, muchos de los solventes que usábamos en la licenciatura, pues no son los más saludables, y pues siempre el énfasis de pues, tu mascarilla, tu equipo de protección personal, pero de repente decir, mira, puedo usar este otro material que me va a dar a lo mejor resultados 2 pasos no tan lindos como a lo mejor lo haría este otro material, pero mi salud no está en riesgo. Entonces también está interesante, porque de repente dices, bueno, si mi salud está en riesgo, o la salud de compañeros, de repente dices, mira, es una opción no usar este solvente y usar este otro, y efectivamente, pues se me va a evaporar más, y me voy a tardar más, pero no estoy poniendo mi salud en riesgo. Entonces, eso ha sido muy, bueno, a mí me ha gustado mucho, y también como siento que me ha ayudado a mí a relajarme, como que, sobre todo cuando uno sale de los estudios, tenemos como, esto es como debe de ser, y te quedas con esta idea,
y de repente dices, mira, hay otras soluciones, a lo mejor no me gustaría usar este material o esta solución, pero también darles mérito y valor y entender a lo mejor por qué es que hicieron ese paso. Entonces, eso ha sido entretenido aquí. Órale. Bueno, si bien ya nos habías mencionado que no tienes alguna inclinación sobre algún tipo de material o patrimonio, sino que te llama más la atención los retos que cada uno implica. Pero a nivel personal, ¿tienes o cuál es la obra más valorada por ti en la que has trabajado ya a nivel personal? Pues estoy pensando qué proyectos me... Em, no sé, creo que ha habido así como que me sienta orgullosa de que diga, ay, qué padre. Pues no sé, la verdad, no sé, siento que así va a acabar siendo algo que de seguro mi hermana, ya sé, de seguro a una de mis sobrinas se les rompió uno de sus juguetes de Frozen y mi hermana llegó en plena crisis. O sea, esa fue una restauración que puedo decir, no solo fue esencial, fue muy importante y llegó 3 meses después otra vez rota en otro sitio, entonces muy bien al adhesivo que usé, pero eso, o sea, creo que mucho de lo que hacemos es que la gente pueda usarlo. Entonces, efectivamente, este juguete no está diseñado para durar tanto, pero puedo asegurarte que mi sobrina le dio el máximo uso, lo gozó y creo que fue de verdad de las cosas más importantes que he hecho, incluso solo por esta cuestión afectiva directa. Salvé una crisis en ese día. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia dando conferencias en muchas partes pues sí, del mundo? ¿Cómo es un grupo de personas, un público? Horrible, así, horrible. La verdad, odio hablar en público. No me gusta, pero me lo puse a mí misma de un reto. Siento que es importante. Cada vez que me pongo me pongo a hablar, los primeros 3 minutos me tiemblan las manos y siento que mi voz pues no da. Me da gusto que ustedes no lo han notado, pero así siento el dolor de cabeza, siento las palpitaciones. Y ya, después de como el tercer minuto digo, pero, o sea, me recuerdo a mí misma, sabes de lo que estás hablando, o sea, no nada más dijiste yo quiero hablar para hablar, sino hiciste investigación, está fundamentada, esa es la parte de cómo se promueve también la disciplina, también en el sentido que puede que haya metido la pata, se vale, y es eso, que alguien me diga, metiste la pata y de ahí podemos empezar un diálogo. Entonces, es horrible, pero creo que es muy importante y es muy importante también justamente por estas conexiones que decía, o sea, de repente ves cómo las personas hacen las cosas en otros lugares, en otros países, porque el approach, por decir, en México, me tardó mucho en entender que en realidad restauración en México tiene o sea, sale de antropología, ¿no? Porque tenías el INA, que tiene la parte de historia y antropología, y de ahí salen también los arqueólogos y demás, entonces es una visión súper antropológica, y por decir aquí que de repente pues varios de los curadores con los que trabajo son arqueólogos, y de repente yo llego y les digo cosas de antropología y me dicen, ¿de qué estás hablando? O sea, no, arqueología no es antropología, y dices, claro, o sea, claro, las sociedades que están estudiando, muchas de ellas no siguen, o sea, no están aquí para todavía poder enfocarnos en eso, pero no, es un estudio diferente. Y entonces también cambia pues tu visión que tienes, en la que, pues cómo la gente va a usar, o sea, como caer en cuenta que eso está ahí de por medio. Y entonces de repente ves también que en otros países es pues el enfoque que cada gobierno y cada país va a tener con el patrimonio y el tipo de trabajo que va a hacer el restaurador en cada lugar, ¿no? Muchas veces, pues que si somos un poco más burócratas, que si nos toca hacer un poco más sabelotodos, o muchas veces también dar un paso atrás. Cuando yo llegué al Museo de Israel, de repente hacía investigación histórica o cosas más de iconografía y me decían, ¿por qué estás haciendo tú esto? Este no es tu rol. Y yo, bueno, me divierte, pero claro, o sea, hay otra función y otras personas que pueden hacer esto y no me corresponde, y al contrario, más bien, puedo entonces enriquecer el diálogo de otra manera. Y por decir, justo ahorita, en noviembre creo que participé en una conferencia mucho más teórica de filosofía y conservación del IIC,
pues estábamos hablando de autenticidad y de conceptos y siento que esa es la parte que puedo decir, fue muy interesante también el formato, porque le mandaron a todas las personas antes de los días del simposio, mandaron, aquí están las presentaciones, véanlas, aquí están los textos, léanlos, y entonces llegamos al simposio, tal cual, era, ok, no nos presentes, todos ya vimos tu presentación, llegas directo a preguntas, y tus 20 minutos que tenías era para responder a las preguntas de otras personas, y fue muy enriquecedor porque esa fue la conclusión de un simposio de ese estilo. Era, no es lo que te voy a decir, sino qué preguntas se quedan en el aire y que todos como profesionales tenemos la responsabilidad de responder. O sea, habían preguntas en cuanto al sentido de deberíamos revisar el tipo de etiquetas que acompañan a nuestros objetos, deberíamos decolonizar la conservación, nuestro enfoque está muy limitado, ¿sí o no? Cuando hablamos de autenticidad, ¿es auténtico para quién? ¿Qué hacemos con performance? O sea, muchas de estas cuestiones que pues están ahí y que a lo mejor no dan una respuesta, pero el hecho de poner la pregunta y tener este diálogo con colegas, creo que es esencial. Bueno, yo creo que ya para terminar tenemos una actividad programada. Oh. Sí, pero está muy divertida. Okay. Vamos a decirte algunas palabras y nos vas a contestar con lo primero que se te ocurre. Okay. Empezamos. La primera es patrimonio. Cultural. México. Padrísimo. Israel. También. Tequila. Salud. Taco. Ay, no se vale. No se vale, ya se me antojó. Tengo menos acceso aquí a mis recursos mexicanos de taco. Pero está bien. Y ya por último, picante. A todo. Base alimenticia, pirámide alimenticia, la base. Muy bien, muchas gracias. Esas fueron todas las palabras y pues ya, no sé si Manu tenga otra pregunta o algo, pero creo que ya estamos por finalizar. Bueno, ya dejando de lado al tema profesional, tú como mexicana y más que nada como originaria de Ciudad de México, ¿tú cómo le explicarías a alguien de Israel qué es una quesadilla y si lleva queso o no? Pues sí, obvio llevan queso. Aquí ya veo que íbamos muy bien en toda la entrevista y quieren generar polémica. Obviamente llevan queso. Le dices una tortilla con queso y en ocasiones otra cosa. Tienes que aclarar es base, es algo con queso, doblada, al comal o frita. Y lo que hago, me aseguro mucho de enfatizar, es que al mexicano nos gusta agregar salsa. No importa si ya viene con salsa, queremos más salsa, queremos más limón, queremos más salsa. Y no hay nada como comer con las manos, que no te digan lo contrario. Es muy importante. Muchísimas gracias, Jessica. Serás la madrina de nuestro programa. ¡Ay, qué miedo! No, pero muchas gracias a ustedes y mucho éxito ahorita con el podcast, pero también en su vida profesional de conservadores. Y estaré atenta para escuchar las otras cosas que van a salir, que van a sacar al aire. Mucho éxito y gracias. Espero que sí les haya servido y que, perdón, luego hablo y no sé hasta dónde o se asocie bien todo, pero espero les haya sido útil. Y tu participación quedará registrada en la Bitácora. Y a todos los que nos escuchan, los esperamos en nuestra siguiente emisión de su programa Bitácora. Muchas gracias. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, como Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En Instagram, como @EECYRZRR y en Twitter, como @EECYRZRR.